Muy buen día, mi nombre es Rosy Paola Restrepo Escalante, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En el día de hoy les voy a hacer una presentación acerca de la epistemología clásica. A continuación voy a presentarles el contenido de esta presentación. Tendremos una breve introducción, hablaremos acerca de filosofía, epistemología, conocimiento, la ciencia. Cerraremos con una conclusión y con las referencias que sustentan esta presentación. Ahora vamos con la introducción. Vamos a hablar acerca de la epistemología. Y es importante al hablar de epistemología entender que es una rama de la filosofía que habla acerca del conocimiento, en especial del conocimiento científico. En otras palabras, debemos saber que la epistemología es la construcción del conocimiento. Ahora bien, debemos hablar de filosofía si queremos llegar a la epistemología, entendiendo que la filosofía es la madre de todas las ciencias y que si lo vemos desde su raíz, desde lo que significa en su raíz, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Es importante entender que existen diferentes categorías dentro de la filosofía. Podemos ver diferentes escuelas como dentro de las que podemos resaltar el cristianismo, los escolásticos, los idealistas, los liberalistas, los evolucionistas, los materialistas, los pragmáticos. Es decir, hay diferentes categorías o corrientes dentro de la filosofía. Ahora, si hablamos de división como tal de la filosofía, debemos entender que la filosofía se divide en tres ramas fundamentales que podemos observar allí dentro de la diapositiva. La teoría del conocimiento, que es el tema del día de hoy, que es la epistemología, también la axiología y la cosmología. Cuando hablamos de axiología, estamos hablando de la teoría de los valores, todo lo que tiene que ver también con la moral. Y la cosmología hace referencia allí a la teoría del universo. En el pasar de los años se han querido hablar o han querido existir diferentes definiciones, pero en este día nos quedaremos con aquella que habla acerca de el amor a la sabiduría. Ahora sí, entremos allí en materia. Cuando hablamos de epistemología, ya tenemos claro que se habla acerca de la teoría del conocimiento, que es esa rama de la filosofía que busca o que pretende generar conocimiento científico y que es la manera en que la humanidad trata de explicar todos los fenómenos que suceden a su alrededor. Es importante saber que al hablar de epistemología, o quienes quieren hablar de epistemología, deben tener unas características muy importantes, las cuales son la inteligencia, el talento, la disciplina y el compromiso, para que de esta manera se puedan generar las nuevas verdades o los nuevos conocimientos. Ahora bien, vamos a intentar definir o hablar un poco acerca de esas tres subdivisiones de la epistemología. Entonces vamos a iniciar con el conocimiento, entendiendo que al hablar de conocimiento debemos pensar y referirnos al cerebro, ese órgano vital en todos los procesos que desarrolla el ser humano, en todos los procesos del pensamiento, entender que es un órgano vital para generar ese conocimiento. Existen o han existido a lo largo de la historia personas que han tenido unos cerebros brillantes. Quizás hay otros que quizás no han pasado a la historia, pero de igual manera su cerebro es una máquina, por decirlo de alguna manera, que cumple unas funciones maravillosas. Ahora, al hablar de conocimiento, tenemos que entender que existen 4 categorías y que dentro de esas categorías podemos ver esa escalera en cuanto a la generación de conocimiento, y la primera de ellas es la facultad, y es cuando se da la razón o el entendimiento. Posteriormente pasaremos a la actividad, que es cuando ya hablamos propiamente de la formación de esos conceptos. Luego seguiremos ascendiendo, llegaremos a los resultados, que es cuando no solamente nos limitamos a conceptos, sino ya podemos emitir juicios o raciocinios en lo que a nuevo conocimiento se refiere. Y finalmente hablaremos de ese último nivel, que es el nivel del lenguaje, que es ese instrumento mediante el cual se pueden formar los conceptos y se pueden expandir
esos conceptos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de estos 4 aspectos fundamentales que tienen que ver o que se relacionan con todo lo que es el conocimiento, entendiendo que es ese sistema general de concepciones sobre los fenómenos que existen. Ahora vamos a hablar acerca de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de ciencia debemos tener la claridad de que la ciencia es el cuerpo de conocimientos sistematizados en leyes o principios generales. Tendremos que hablar que la ciencia es el resultado de la investigación científica, de esa investigación científica que puede ser cualitativa, pero que también puede ser cuantitativa. De hecho, los expertos hablan acerca del generar nuevo conocimiento o que en el proceso de generar este nuevo conocimiento es muy importante que podamos usar esos 2 tipos de investigaciones y no solo limitarnos bien sea a la quali o a la cuantitativa. Ahora, la ciencia como tal tiene 2 grandes divisiones. La primera de ellas es la ciencia formal. Es allí donde vemos esas ciencias exactas como las matemáticas. Y la segunda división es la ciencia factual, es la ciencia de los hechos, es la ciencia experimental. Ahora, para terminar, podemos decir que la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento, es definitivamente muy importante en la investigación o debe ser muy importante para los investigadores, no solamente porque encierra todo lo que tiene que ver con el conocimiento, sino porque es vital para que la sociedad pueda entender todos los enigmas, todos los fenómenos que se desarrollan a su alrededor. Las respuestas que hoy tenemos a los fenómenos que podemos observar fueron producto de la investigación científica y ciertamente nuestra humanidad o la humanidad y la sociedad seguirá en avance y se seguirán creando diversos interrogantes y es allí donde la epistemología y la investigación científica cobran un especial valor. También es muy importante y después de analizar todo este material, comprender que es fundamental que podamos fomentar desde los primeros años ese espíritu investigador en los estudiantes para que puedan, a través de los resultados de esas investigaciones, generar conocimiento, resolver las diferentes incógnitas que se puedan levantar. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias, epistemología y metodología de Lenin y también el nuevo modelo de organización de la educación superior para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.